avanzamos con el programa, Jorge, y nos vamos ya a la Asamblea Nacional. Ahí en este día se va a realizar el segundo debate, o se va a continuar el debate de la Ley de Educación Superior, LOES, y sobre el tema queremos conversar con Grace Merino, es educadora, también docente universitaria. Grace, muchísimas gracias por estar en este programa. Buenos días, Verónica. Buenos días, Jorge. Es un gusto estar acá en Radio Wambra y gracias por la invitación. Saludar a quienes nos ven y nos escuchan, no sin antes felicitar a todos los maestros de todos los niveles de educación, tanto primaria, secundaria y también de la universidad. Y precisamente hablando del Día del Maestro, pues sí, hoy a las 12:30 se continúa con el segundo y definitivo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que no es un tema menor, que nosotros lamentamos realmente que se dé en esta coyuntura, ¿no? Donde hay otros temas más urgentes, más coyunturales, y precisamente agradecemos a Wambra Radio que se haya tomado este espacio para hablar de un tema no menor, que es el sistema de educación superior del país. Uh-huh. Y bueno, ahí justamente, ¿cuáles son las principales observaciones que ustedes como docentes tienen hacia esta ley que se está debatiendo? Bueno, primero darles un contexto. Nosotros, un grupo minúsculo de profesores de la Universidad Central del Ecuador de diferentes facultades, apenas el Ejecutivo envió las reformas a la Asamblea Nacional, nosotros estuvimos atrás de las mismas, analizando las mismas y enviamos un documento de observaciones a las reformas que planteaba el Ejecutivo, ¿no? Y que envió a la Asamblea Nacional. Y obviamente fue un documento que no fue tomado en cuenta. Esto lo enviamos antes del primer debate, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que nosotros hemos estado vigilantes. Somos, sí, un grupo minúsculo, pero un grupo minúsculo de profesores que estamos realmente preocupados porque las reformas realmente apunten a la excelencia, pero no apunten a una educación que está vendida al mercado, que eso es lo que da cuenta este segundo informe. ¿Cuál fue el proceso? El proceso fue, primero ustedes ya saben que es armar un primer informe para un primer debate, ¿no? Luego ya se hizo el segundo informe para el segundo debate que ha durado algún tiempo y como ustedes saben, pues estas reformas por presión de algunos grupos de muchos sectores de toda la comunidad universitaria del país, las reformas ya presentadas en el segundo informe fueron devueltas a la comisión, al seno de la Comisión de la Educación, para que hicieran reformas a las reformas, valga la redundancia. Y sin embargo, Verónica y Jorge, de estas reformas a las reformas, ¿no? Sigue en el fondo, realmente este segundo informe, que hoy lo van a tratar a las 12:30 en punto los asambleístas, ¿no? En el Pleno, sigue siendo un mamotreto neoliberal. ¿Por qué decimos que es un mamotreto neoliberal? Porque pese a que, por ejemplo, yo soy profesora contratada de la Universidad Central, voy para los 4 años dentro de la Universidad Central, y a nosotros se nos ha respetado, por ejemplo, el contrato con todos los beneficios de ley, ¿no? Las anteriores reformas planteaban que en buen romance a nosotros se nos contrate con factura, ¿no? Cuando se dice eso, se está viendo obviamente la educación como negocio. Quitaron estos dos términos de contratación civil y están proponiendo concursos de méritos y oposición a las universidades que tengan más del 30% de profesores contratados, ¿no? Y se les da los profesores que estamos de 4 a 5 años un puntaje adicional. Pero esto es un maquillaje, ¿no? Frente al fondo, que realmente lo que es congraciarse con la universidad particular. Porque Verónica y Jorge, yo sí quiero hacerles notar, se cambian las redacciones, ¿no? Por ejemplo, esto del lenguaje inclusivo, había antes las y los docentes, ahora es los docentes, ¿no? Y a las universidades privadas les ponen como particulares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los artículos que nosotros hemos visto que que son muy conflictivos y que nos preocupa enormemente? Por ejemplo, el artículo 10.1, que dice articulación de la educación al sector productivo y privado. El sistema de educación superior se articulará con el sector productivo. Antes de la reforma, ¿no? Del segundo informe, decía explícitamente que el sistema de educación superior tiene que arrojar profesionales para el sector empresarial. ¿Qué pasa con los asambleístas del seno de la Comisión de la Educación? Están viendo al sistema de educación superior como formadores de empleados para el sector empresarial. ¿Qué pasa con las carreras, me pregunto yo, qué pasa con las carreras de ciencias sociales? ¿Qué pasa con ese estudiante crítico o con ese estudiante que se tiene que articular con organizaciones sociales, como por ejemplo la CONAIE, con la economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, es muy preocupante esto, ¿no? Cómo le están viendo al sistema de educación superior. El artículo 16, que sustituye el artículo 14, ¿no? Del actual LOES, dice, instituciones de educación superior son instituciones del sistema de educación superior, las instituciones de educación superiores comunitarios. Para no leerles todo
todo el artículo y no aburrirles con esto, sino específicamente nuestra observación, permite sí la creación de universidades comunitarias atendiendo una demanda de nuestros compañeros de pueblos y nacionalidades indígenas. El problema aquí es que no existe un concepto de universidad comunitaria. ¿Qué es una universidad comunitaria? Y encima, ¿no? Por ejemplo, dicen que estas universidades comunitarias tienen que tener un rector que le ponen como sabio y se equipara, ¿no?, al título de PhD que tiene que tener un rector de una universidad pública. Pero ¿cuáles son los parámetros para decir esto? Entonces hay un desmedro de la calidad también, ¿no?, de las autoridades, de quienes tienen que ser autoridades. Equiparar a un sabio sin parámetros o constituir universidades comunitarias sin realmente tener, todo se construye con presupuesto. Ni siquiera les dicen a nuestros compañeros de los pueblos y nacionalidades indígenas con qué presupuesto, con qué dinero se van a crear estas universidades comunitarias, ¿no? Además, no te da un concepto de qué es universidad comunitaria. Ustedes, Verónica y Jorge, han sido, por ejemplo, luchadores en el tema de la Ley Orgánica de Educación Superior, de la Ley Orgánica de Comunicación. Y recordarán que había un concepto de, por ejemplo, medio comunitario, de medio público y medio, obviamente, privado, ¿no? Que eso ya se lo conoce. Es lo mismo acá, ¿no? Como no existe un concepto de universidad comunitaria, entonces, obviamente, se pueden abrir otras universidades, ¿no?, que pueden también decir que son universidades comunitarias, ¿no? Cuando no tienes un concepto, esto se presta a distorsiones, ambigüedades y abusos. Y justamente ustedes desde el cuerpo docente, desde este grupo que se está movilizando, han conversado con organizaciones de pueblos y nacionalidades, porque se ha puesto sobre la mesa que el que se genere, por ejemplo, este articulado que dé paso a las universidades comunitarias con esta lógica, según esta conversación incompleta, daría paso a otros horrores de la reforma de la LOES, como por ejemplo justamente el abrir el tema del fondo concursable, por ejemplo, que desregulariza el sistema de educación. O sea, aquí es un juego de contrapesos, pero el espíritu de la ley, según el asambleísta Medina, establece que hay avances. Y nos extraña justamente que él, viniendo de sectores populares y sociales, hable de estos avances en las reformas de la LOES. No, Jorge, no es así. El presidente de la comisión, Manuel Medina, penosamente me parece que se ha reunido solo con rectores de las universidades particulares. No hay un retroceso tenaz en el tema del sistema de educación público. No se liberaliza totalmente las universidades particulares. No se desregulariza todo el sistema de educación superior. Solo por ponerles un ejemplo, por ejemplo, ya a las universidades particulares les dicen no tienes que responder al SRI, sino simplemente al Consejo de Educación Superior. Me pregunto, los dueños de universidades privadas, ya existen rumores que mandan, por ejemplo, los dineros de las ganancias de la educación, ¿no?, porque lo ven como un negocio la educación, a paraísos fiscales, de por sí. Ahora, ¿no?, imagínate si no hay una rendición de cuentas frente al SRI. Y en la universidad pública, por supuesto, si le dicen, pues tú tienes que rendir cuentas a la Contraloría General del Estado. No, lo del presupuesto es súper preocupante, Jorge, porque te pone, por ejemplo, un 9% de fondo concursable y un 1% para funcionamiento del CASES y del CES. Es decir, toman del presupuesto de la educación superior también para el funcionamiento del CASES y del CES. O sea, eso es realmente muy preocupante. Ese 9% va a suceder lo mismo que pasa con el ingreso de los estudiantes al sistema de educación superior, de los bachilleres. Quienes tengan recursos económicos y puedan tomar un curso, ¿no? Tomaban un curso prepodéutico, pasaban este examen. Lo mismo va a suceder acá. Las universidades de provincia no van a alcanzar estos parámetros realmente que ellos quieren colocar, porque los parámetros, Jorge y Verónica, son precisamente dirigidos al mercado, es decir, ¿cuánta plata como universidad? Porque a las universidades públicas les dicen que tienen que crear otras fuentes de recursos económicos, ingresos económicos, ¿no? Entonces yo me pregunto, hasta que las universidades públicas puedan concretar estas otras fuentes de recursos económicos, ¿no?, que ya lo tienen, como por ejemplo son las maestrías o los servicios que ofrecen a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, hasta que se concrete, ¿a quién cobramos? ¿A los estudiantes? Me pregunto yo. Matrículas como eran en los años 90. Yo estudié en los años 90, yo pagaba $100 porque había una pensión diferenciada de estudiantes que veníamos de colegios particulares y de estudiantes que venían de colegios fiscales,
¿no? Yo terminé pagando $100, eso les hablo del 2008, se quiere retroceder, ¿no? Al anterior sistema de educación superior. O sea, miren, esto es una raya más, ¿no? Del plan de gobierno de Guillermo Lasso, que es neoliberal, que te dice la ciudadanía, le dejo a la ciudadanía la responsabilidad, que debe ser una responsabilidad del Estado, es decir, le dicen a la universidad pública, consíguete los fondos o los recursos como sea, ¿no? Pero yo como Estado te voy a dar un determinado presupuesto y no te voy a dar más. Entonces, y más bien les dejan a las universidades particulares el cobro de aranceles y matrículas elevadísimo, ¿no? Yo les pongo un caso real, porque aquí hay que hablar con casos reales. Yo tengo familiares que tienen hijos, ¿no? En universidades particulares. Existen universidades que cobran 3,000 el semestre, ¿no? 4,000 el semestre. Y los cursos de inglés, ¿no? Los cobran aparte. Entonces, imagínense, muchas veces los padres de familia lo que hacen es endeudarse con un banco, ¿no? Y a veces esas son deudas impagables para poder hacer ingresar a sus hijos al sistema de educación superior particular. Entonces ahora va a ser inalcanzable. Si ya de por sí, Verónica y Jorge, nosotros como universidad pública, o sea, las universidades en general, no están ingresando los quintiles más bajos, es decir, digamos, la clase pobre, ¿no? Imagínense otra vez volver a lo que era los años 90, que quienes nos podíamos educar eran la gente que éramos de media clase baja, ¿no? Un poco sostenernos ahí. Yo me acuerdo que llegaba a la universidad caminando muchas veces cuando no tenía 50 centavos, y pasa ahora, ¿no? Sí, imagínate, entonces, por ejemplo... disculpe, Grace, estos entonces son los argumentos justamente, hoy se dará la continuación del segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hace pocos días asistíamos justamente a el inicio del segundo debate, se envió nuevamente a la Comisión de Educación para que se subsanen, se incorporen los argumentos que se establecieron en el Pleno. ¿Ustedes creen que con ese retorno a la Comisión de Educación ya se cambió el espíritu de la LOES, de esta reforma a la LOES? ¿Y cómo deberían de votar justamente? ¿Qué debe pasar hoy al mediodía en la Asamblea Nacional según estos argumentos? Te reitero, Jorge y Verónica, no se ha cambiado el fondo, porque hay un maquillaje externo. Es decir, quitaron esto de contratación pública para el cuerpo docente, porque nos querían precarizar incluso, ¿no? Colocan esto de los concursos de méritos de oposición, pero es una transitoria, ¿no? Y un artículo frente a todo el cuerpo realmente de la Ley Orgánica de Educación Superior que apunta a ver la educación como un mercado, por Dios. O sea, ese es el fondo, ¿no? Como te digo, es una raya más a este gobierno neoliberal, ¿no? Se quita totalmente el tema de la gratuidad, es decir, le dicen a la universidad pública, defiéndate como puedas, ¿no? Entonces, la votación que se debería dar, ¿no? Ahora es el archivo. Nosotros necesitamos que los asambleístas sean conscientes. En efecto, la LOES no es perfecta, ¿no? Siempre existe algún error, pero no es cuestión, yo siempre digo, la política pública que ha funcionado hay que revisarse, ¿no? Porque sí ha cambiado un poco el sistema de educación superior. Estaba en ese proceso. Pero si ahora votan por las reformas, hay un retroceso al sistema de educación superior. Nosotros le solicitamos, y precisamente en este día, que es el Día del Maestro Ecuatoriano, por Dios, que este cuerpo, ¿no? Este cuerpo de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior sea archivado. Ese es nuestro pedido. Porque aquí no se trata de ver intereses particulares, ¿no? Y yo te voy a decir, o sea, yo por ejemplo, yo llevo 4 años y diría, no, pues me favorece el tema de la transitoria. No, aquí son intereses del país, de ver que el sistema de educación superior sea para el servicio de todos y todas. Y eso es lo que hace el sistema de educación superior público, ¿no? Además de que se dé el presupuesto necesario para la investigación. Ni siquiera había antes investigación en los años 90, y eso es generación del conocimiento, que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? De la universidad. Asimismo, la vinculación con las organizaciones sociales, porque la vinculación con las empresas, la vinculación con la sociedad, con las empresas lo hacen las universidades particulares, pero nosotros las públicas sí tenemos, asimismo como el Estado nos da, ¿no? El dinero para funcionar, nosotros tenemos y le debemos precisamente con estos proyectos de vinculación a la sociedad, le devolvemos, ¿no? Lo que nos está dando como recursos, ¿no? Entonces, lo que se pide es que se active este proyecto de ley porque, vuelvo y repito, es un mamotreto neoliberal, pese a los cambios que han hecho que simplemente son
de maquillaje y superficiales. Ahora, ¿han hecho ustedes como docentes, como universidades afectadas por este tema, acercamientos con bloques dentro de la asamblea, como de alguna manera para incidir en su voto? Sabes que si tuvimos, Jorge nos comentaba si tuvimos reuniones con organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, así es, estuvimos reunidos con organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas. Les dijimos que realmente no hay un fondo, ¿no?, de universidad intercultural, que realmente es penoso eso, que no hay un concepto de universidad comunitaria, ¿no? Hemos hecho acercamiento obviamente con asambleístas de diferentes tendencias, porque nosotros lo que nos interesa es hacerles ver, ¿no?, bajo nuestro análisis. No ha sido solo mi análisis, ha sido el análisis de todos los compañeros que estamos interesados, ¿no?, en el sistema de educación superior, que realmente vaya a la excelencia y no exista un retroceso. Les hicimos ver, les hemos expuesto, ¿no?, y esperamos obviamente una respuesta hoy de archivo a las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. Eso es lo que esperamos. Si nosotros hemos tenido reuniones, Verónica, incluso yo fui una de las docentes que estuvo vigilante, ¿no?, a los cambios que hicieron a las reformas, valga la redundancia, como les digo, al segundo informe, ¿no? Y claro, se veía el debate realmente muy pobre, ¿no?, de los asambleístas y en defensa precisamente de la universidad particular, cuando la defensa debería ser al sistema de educación superior público, ¿no? Donde obviamente recibimos a los sectores más vulnerables del país. No me quiero ir sin nombrar esto, porque ha llegado justamente a nosotros y nosotras información que este debate al interior, por ejemplo, de la Universidad Central del Ecuador, ha generado tensión. Y es importante el pensamiento crítico y las posiciones que se dan autónomas de diferentes docentes. ¿Cómo se lo está gestionando esto al interno de la Universidad Central? Porque no hemos visto una posición única y mucho menos institucional. De hecho, nos llamó la atención una posición un tanto ambigua sobre el tema de tenencia y porte de armas. No nos llamaría la atención que no se haya manifestado sobre este tema institucionalmente. Bueno, tú sabes que la Universidad Central del Ecuador específicamente alberga diferentes pensamientos, ¿no? Somos un cuerpo docente muy grande y diferentes pensamientos, y de eso se trata la democracia. Sin embargo, te digo, Jorge y Verónica, nosotros somos, digamos, hay un núcleo de docentes de la Universidad Central del Ecuador, pero estamos articulados con la Flaxo, estamos articulados con movimientos estudiantiles y también con profesores del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. O sea, no somos un grupo menor, creo que somos un grupo realmente que está, ya te digo que no está por intereses particulares, está precisamente por un sistema de educación superior de excelencia. En otra entrevista me preguntaban cómo se puede mejorar el sistema de educación superior, y yo les decía claramente que, bueno, esto es mi opinión personal, que yo, por ejemplo, como docente, al obtener un nombramiento, no tendría ningún problema en defender mi plaza para mejorar precisamente el sistema. Esas son realmente verdaderas reformas. No estas reformas que se están proponiendo para liberalizar y congraciarse con la universidad particular. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Es normal dentro de un cuerpo docente que es muy grande, Jorge, ¿no? Y creo que más allá de todo, aquí lo que existe es un grupo de docentes, tanto de nombramiento como a contrato. Mira, nos hemos unido, ¿no? Pese a que los compañeros de nombramiento tienen su estabilidad, pero a ellos también obviamente les están perjudicando porque se les aumenta su carga horaria, ¿no? Les quieren colocar a los profesores de nombramiento como horario flexible, lo cual quiere decir que obviamente pueden realmente vulnerar, ¿no?, su horario. Nosotros los docentes universitarios, Jorge, no trabajamos 40 horas semanales, que eso es lo que obviamente se tiene que, digamos, informar a la Contraloría General del Estado. Quienes realmente amamos este tema de la docencia, trabajamos mucho más porque día a día estamos preparando clase, estamos elaborando proyectos de vinculación, estamos haciendo investigación, ¿no? Entonces, eso requiere mucho tiempo. Además, eso es también la responsabilidad con nuestros estudiantes, ¿no? Siempre, todos los días, dar lo mejor de nosotros. Grace, muchísimas gracias por esta entrevista y estaremos pendientes de lo que es el segundo debate el día de hoy. Sabemos que iniciará a las 4 de la tarde. Está convocado esta continuación del debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica y Jorge. Agradecerles por la invitación y agradecer también siempre a este espacio por poner temas que realmente no han estado dentro de la coyuntura. Entonces, saludar precisamente, yo siempre felicito estos espacios que nos dan
nos abren las puertas precisamente para tratar temas que no son menores, ¿no? Y el sistema de educación superior no es menor. Muchas gracias, Grace. Estuvimos conversando con Grace Merino, es la parte del cuerpo docente justamente de la Universidad Central del Ecuador.